Buenas tardes, amigos de Informa Radio y de nuestras redes, en las que ustedes pueden ir viendo diferentes cuestiones que son de actualidad y enormemente, vamos a decir así, impactantes. En el día de hoy tenemos a un amigo, Guillermo Rocafort. Antes que nada voy a presentar quién es, porque aunque algunos de ustedes ya le conozcan, pues conviene hablar de él, ¿no? Un poco para situarnos. Evidentemente no me voy a extender demasiado porque es que si no nos comemos el programa. Pero vamos, es una persona enormemente cualificada. Es escritor con más de 20 libros publicados en Historia, Derecho y Economía, licenciado en Derecho y Empresariales, doctor en Economía, investigador en Humanidades. Ha ejercido la docencia y ha dado en el extranjero materias como Derecho, Economía, Relaciones Internacionales y Periodismo. Pero en lo que se refiere a su faceta patriota, ha sido, vamos a ver, caballero, ya me he cambiado a otra pantalla, cosa que aquí en estos programas suele ser. A ver, ya, vamos a ver. Bueno, ha sido caballero legionario y tiene múltiples menciones honoríficas por su implicación en la defensa de España. Guillermo Rocafort le traemos hoy aquí para que nos hable de un trabajo extensísimo que ha hecho, una investigación, un informe que se refiere a la corrupción. Estamos de moda con esto de la corrupción. Ayer mismo ingresó en prisión el secretario de organización, el exsecretario de la organización, hasta hace muy poco secretario del Partido Socialista. Dirán ahora que es una persona que no tiene nada que ver con el Partido Socialista, en fin. Bueno, vamos a ver si tiene este señor o no que ver con el Partido Socialista. Y luego entramos en la materia. Me voy a permitir ponerles algo que resulta muy significativo, hablado por el One, el número 1. Dicen que el 1 es Sánchez. Bueno, yo creo que es este. Hoy voy a hablar de Super Santos Cerdán. Ya sabéis que hay compañeros a los que les gusta presumir y otros que no presumen nada y hacen mucho, como Santos Cerdán. Bueno, como Santos Cerdán, bien, como Santos Cerdán, el de las comisiones de la construcción, comisiones millonarias, ya visto para sentencia. El señor Sánchez y la señora María Jesús, la vicepresidenta, María Jesús Montero, dice que, bueno, pues es detestable este señor. Bueno, hasta hace unos minutos, anteayer, decía que era un secretario de organización maravilloso, una persona que todo lo que se está haciendo en torno a este señor es un acoso de la extrema derecha. Es decir, todo lo que es ajeno a la izquierda es extrema derecha. Todos somos de extrema derecha, con lo cual yo deduzco que España está lleno de extrema derecha que va a ganar las elecciones. Bueno, pues bien, extrema derecha, aquí soy yo que vengo del Partido Socialista en mis tiempos tontos, hasta que me di cuenta de que eso es un tinglao que se está quedando ante la evidencia palpable. La única solución para España es no que caiga Sánchez, sino que desaparezca el Partido Socialista. Lo dice uno que fue del Partido Socialista. Y punto. Vamos a ir al grano porque si no nos extendemos en vaguedades y vamos a hablar de este magnífico trabajo de 168 páginas, nada menos,
que lo voy a poner aquí para que mientras hablamos ustedes puedan ir viéndolo y entiendan que esto no es una fabulación, sino que realmente es un trabajo muy serio, muy documentado y donde cada término de la exposición en este trabajo está demostrado con pruebas de que cada una de las cuestiones está perfectamente documentada y avalada por ejemplo, los informes de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y que todo esto, que es un trabajo excepcional, no tiene ni un pelo de pues, cosa imaginativa o falsedad, nada. Es todo que soportado en pruebas. Lo raro, lo extraordinario, y ahora empiezan las cuestiones que yo pregunto al doctor Guillermo Rocafort. Ahora, la cuestión es por qué de esto no se habla y de las cuestiones de las comisiones de las empresas adjudicatarias sí se habla, que evidentemente hay que hablar, investigar y sentenciar. Pero ¿qué es lo que pasa con la trama, el entramado de los hidrocarburos? Bueno, para empezar, no te he saludado, Guillermo. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien, un placer estar contigo en tu magnífico programa, en nuestra casa común que es Informa Radio, saludando a todos sus oyentes y un placer estar hablando de este tema. Gracias por invitarme, Ernesto. Muchas gracias. Pues la pregunta con la que inicio esto es un trabajo extensísimo, muy documentado y muy avalado por elementos probatorios, entiendo yo, vamos, quiero decir que esto ante la justicia debería estar ya por lo menos investigado, ¿no? Porque la UCO ya ha hecho su trabajo. Entonces, ¿por qué no se investiga esto? ¿O qué es lo que ha pasado? O a lo mejor sí ha pasado por manos de un juez. Voy a citar el juez, por ejemplo, el juez Pedraza, por ejemplo. Creo que esto lo ha visto el juez Pedraza. ¿Qué pasa para que esto no se analice, no se estudie y no se sentencie como debe ser ante una cosa tan extraordinariamente grave? Pues interesante pregunta. Has entrado en el meollo de la cuestión. ¿Por qué no se investiga y por qué no se reprime esta cuestión que sigue funcionando hasta el momento presente? Porque esta misma semana, el viernes pasado salió la lista de morosos con Hacienda y entre las 8 primeras han entrado 3 nuevas tramas de los hidrocarburos como nuevos morosos. Una de ellas es Metaway que intentó comprar Cristian Corbillo, el chofer de Pedro Sánchez, y Víctor Aldama, pues no sé en qué año fue, creo que en el 2023. Es decir, ¿cómo no, sabiendo esto, la agencia tributaria no ha puesto el foco en Metaway, que ha defraudado en el 2024, porque hablamos de mucho fraude en muy poco periodo de tiempo, probablemente meses, medio año, como en otros casos? ¿Cómo puede ser que haya defraudado 200 millones de euros? Pues muy sencillo, porque la agencia tributaria está en la pomada. La agencia tributaria es un ente represivo, practica el terrorismo tributario y luego permite el fraude de esta naturaleza porque no sé de qué manera se beneficia, por directrices políticas. Ya sabemos que Carlos Moreno está metido aquí en las tramas de los hidrocarburos y luego también el número 3 ha tenido que dimitir. Eso desde un punto de vista de la administración tributaria es absolutamente prescindible, es un ente corrupto. Es simplemente sacarle los higadillos al español currito mientras aquí se miran al otro lado porque no han recaudado nada de todo lo que se ha defraudado, que yo estimo que son 10.000 millones de euros. La agencia tributaria tiene un papel absolutamente pasivo, ¿no? Es verdaderamente sorprendente porque en otros casos actúan con una diligencia inmisericordia, pero aquí, no sé, se vuelven tontos o se vuelven autistas, no sé qué les pasa, ¿no? Y por otra parte, no solamente la agencia tributaria, está la Fiscalía. Esto es un delito que por su magnitud y sus características cae en el ámbito de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es un órgano judicial absolutamente podrido. El juez Pedraza es un juez corrupto hasta el extremo y la Fiscalía también. Esa es la realidad. Ahí mariposeaba Ley de la Fontanera
y bueno, incluso las grabaciones que la desenmascararon tenían que ver con una negociación con la Fiscalía y con una de las tramas que había de los hidrocarburos, en la cual pues el líder es el que se fugó a Qatar y hablaba desde Qatar, ¿no? Está todavía esperando a ver si le extraditan, que no le van a extraditar, ¿no? Entonces, yo por mi experiencia, el juez Pedraz, que casualmente caen en él la mayoría, si no todas las causas de hidrocarburos, cosa que me sorprende, el reparto del registro, cómo se hace en la Audiencia Nacional, es un tribunal socialista desde que se reconfiguró en la transición, o sea, ahí han pasado sujetos verdaderamente, bueno, delincuentes como Baltasar Garzón y otros tantos, ¿no? Y, bueno, y ministros socialistas como ¿cómo se llama? Grande Marlaska o el ministro Campo, o sea, la escoria, la hez de la judicatura socialista pompidiana, de Conde Pumpido, está ahí, morando ahí con sus fiscales y con sus fontaneros, ¿no? Entonces ahí, pues, esto sobre todo se desvela para que no piense el oyente que esto es simplemente un ataque ad nominem y sin justificación. No está justificado el documento porque en el caso de la trama de Gaslow, digamos, se evidencia en el 2021, se interpone una demanda. La trama de Gaslow es la que luego ha aparecido la cuestión de, bueno, básicamente Villafuel, y porque, digamos, hay una sucesión de tramas. El juez Pedraz se interpuso la querella por parte de la Fiscalía a los pocos días de haber cesado a Ábalos, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? O sea, ya cuando Ábalos sale del gobierno es cuando la Fiscalía se mueve. Esa es la Fiscalía de la Audiencia Nacional, una Fiscalía de partido, de checa, socialista, escoria pura. Es que es así, hay que hablar así para que la gente se entienda, ¿no? Y entonces el juez Pedraz, digamos, esta trama de Gaslow la tiene congelada bajo secreto de sumario en 3 años y medio seguidos. No hace absolutamente nada, se fuma un puro. Y mientras está el asunto judicializado en su tribunal, esta trama de Gaslow a través de una filial operativa, que es la que realmente defraudaba, que se llama Have Got Time, la dueña del chalet de Ábalos en la Alcaidesa, donde se iba ahí con sus sobrinas, con sus prostitutas, pues está defraudado, que se sepa, 200 millones de euros. O sea, esto es para que veamos cuando la justicia en España, en vez de perseguir el delito, es ya el garante y protector. Aquí el principal responsable de las tramas de los hidrocarburos no es ni Coldo, ni Ábalos, ni Sánchez incluso, es el juez Pedraz, el cual, además, curiosamente, cuando ha habido diligencias, él está persiguiendo a los testaferros. Es como si en un ejército persigues a los cabos y a los sargentos, ¿no? O sea, tú tienes que ir a por los generales, ¿no? Pues cuando tomaban declaración a las personas que estaban siendo investigadas, personas de segundo y tercer nivel, absolutamente, el propio juez Pedraz, según ha sido publicada en Libertad Digital, interrumpía las declaraciones, como si no quisiera que se dijera más de un sí o un no. Ese es el juez Pedraz. Es un auténtico miserable. Esa es la realidad. Una persona que, como digo, le debemos que se hayan defraudado miles de millones de euros y al cual no se sabe por qué las causas caen siempre en su juzgado. Es un juez corrupto. O sea, es de la panda de Baltasar Garzón, lo que no sé, a ver si se jubila ya, ahora que es papá de nuevo, se centra en pintar, que es lo que parece que le gusta, y en hacer portadas en el diario Hola, mientras deja a sus prometidas y luego otra cuestión muy importante. Yo creo que este es un tema que tendría que pasar a una macrocausa en el Tribunal Supremo, porque la Audiencia Nacional está absolutamente perdida, porque cuando se ha pedido investigar o imputar con respecto a la cuestión de la licencia de Villafuel, él en un auto dice que no hay ninguna relación causa-efecto entre la licencia de Villafuel y el chalet de Ábalos, el chalet en la Alcaidesa. Y luego eso se recurre por las acusaciones y la Sala de lo Penal da la razón a Pedraz. Y la Fiscalía. Entonces, eso demuestra hasta qué punto es ese juzgado o esa audiencia habría que disolverla. Aparte que es un tribunal de excepción y que lo único que se creó o se transformó en la transición es para proteger el delito del partido. En este caso, el de la trama de los hidrocarburos. Con lo cual, yo creo que es fundamental que esto pasara, porque hay informes de la UCO que por activa y por pasiva dicen que hay una relación directa entre la licencia Villafuel y el chalet de Ábalos, que se paga
como una especie de convoluto, un cohecho, una dávida, una coima, un regalo, pero él no lo ve, porque él no ve más allá de su melena y de su carné de partido, con lo cual nos tiene a los españoles absolutamente perplejos y engañados, porque pensamos que la Audiencia Nacional lucha y si aquí si no hubiera sido porque la cuestión de Koldo ha pasado al Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional hubiera, como ha hecho siempre, amparado el delito del Partido Socialista. Eso es una realidad. Por lo tanto, es un tribunal que hay que disolver, igual que la agencia tributaria, igual que la Fiscalía, por supuesto, porque todos han permitido este fraude masivo, porque al final aquí se está hablando de que están en la cárcel Santos Cerdán por 5 millones de euros, por una comisión, ¿no? Aquí estamos hablando, yo estimo, de 10.000 millones de euros o más. Es decir, aquí lo otro es el chocolate del oro, aquí está lo sustancioso, ¿no? Pero, bueno, pues eso, yo por eso he hecho este informe, ¿no? Porque, digamos, no solamente me he basado en los informes de la UCO, de la Guardia Civil, que son muy buenos, muy profesionales y muy independientes, y eso es de agradecer. Más que nada, hoy en día, cuando Marlaska vemos que ha podrido en general a las fuerzas y cuerpos del Estado. Pero luego me he basado en unos documentos que yo no sé qué espera la Fiscalía, incluso también las acusaciones. Yo les animaría, de hecho les he pasado información, pero bueno, ya sabes que aquí cada uno cuando ocupa un espacio, pues parece que, en fin, es su carril y no admite más criterio que el suyo que pudiera tener, cosa que, bueno. Pero la realidad es que hay informes muy buenos de los administradores concursales porque todas estas sociedades han entrado en concurso de acreedores, ha habido procedimientos judiciales. Y entonces los propios administradores concursales han hecho informes de miles de páginas señalando lo que digo en mi informe. Entonces yo no sé por qué, digamos, no se toma en cuenta ese trabajo judicial verdaderamente muy intensivo, muy al detalle, donde se explican precisamente las operaciones, cómo se ha vertebrado ese fraude, a través de préstamos impagados, a través de triangulación de facturas, a través de testaferros, a través de una serie de operaciones, de gestoras, de testaferros que son todos los mismos, no solamente en España, también en Portugal, también en Luxemburgo. Esto lo digo para los que crean que Europa nos va a proteger, ¿no? O sea, este dinero no se está lavando ni en, como decía, ni en República Dominicana, no, lo sustancioso se está lavando en Luxemburgo, es decir, en la Unión Europea. O sea, es una corrupción a nivel europea, porque las estructuras está metido también el hijo del presidente de Portugal, las estructuras que en España se clonan en Portugal. Es muy interesante esto, ¿no? Y en concreto, en este informe yo detallo 8 estructuras o 8 tramas que están interrelacionadas y que han llevado a cabo operaciones cruzadas entre ellas, ¿no? Entonces, no sé, Pedraz, en qué debe estar ahora mismo echándose cremita en la piscina. Pero bueno, mientras que ha estado no sé, o en la sauna o en donde quiera que haya estado, o con quien quiera, o en el bar tomando copas, pues en este caso este español está investigando esta cuestión, porque yo ya no me creo nada, ni a la Fiscalía, ni a la Policía, ni a los jueces de la Audiencia Nacional. Aquí lo que no saquemos nosotros, pues no lo va a sacar nadie, porque esto es una corrupción sistémica. Y esto es importante que lo sepan los oyentes. Esto es... porque también me ha venido del PP, no nos vamos a engañar. O sea, lo que pasa es que con el PSOE ha llegado a un nivel de saturación total, ¿no? Sí, sí. Vamos a explicar un poquito, si te parece, porque la gente estará un poquito... Es tan complejo esto, que si no lo explicamos de una manera muy sencilla, si es posible, pues la gente estará un poco despistada. ¿En qué consiste esto de la trama de los hidrocarburos? Aquí hablas de 4 niveles. La importadora, CHL ahora Solum, controlada por los fondos buitres, que vende a operadores mayoristas, Glasgow, Villafuel, con licencia fraudulenta de Teresa Rivera. Esto es importante decirlo. Una licencia ilegal, fraudulenta, vamos. Operadores minoristas o subcuentas y la estación de servicio. Y donde tú dices, creo entender, que se produce el fraude tributario, es decir, el impago del IVA, impago de IVA. Claro, impago del IVA que luego va al bolsillo de algunos, al bolsillo en forma de pisos, chalés, coches, en fin, de eso vamos a hablar enseguida. Ese efecto, donde no se paga el IVA, está en el punto 3, creo que explicabas,
en el informe, ¿no? Bueno, aquí lo dice, en el nivel 3, porque los operadores minoritarios, subcuentas controlados por las tramas, no liquidan ni ingresan el IVA cobrado de las estaciones de servicio al Tesoro Público. Y lo explica muy bien el administrador concursal de Glasgow. Y aquí pones el documento. Y así todo está soportado en documentos, todo, ya lo decimos. Incluso en artículos de prensa, ¿no? Como estos. Bueno, explícanos, por favor, pues un poquito ya lo he adelantado yo, pero si es posible, ¿cómo se produce este fraude de IVA? ¿Cuál es el mecanismo? Para que la gente entienda en qué consiste el delito. Dirán que presunto, pero claro, es que ante estas evidencias, en fin, podemos afirmar, creo yo, con grado indiciario, yo no soy abogado, con grado indiciario, porque hay documentación, informes de la UCO, declaraciones de algunos y tal, se puede decir que aquí hay delito. Pero sí, claro, no presunto, sino evidente. Las evidencias no son presuntas, son evidencias, punto. Nada más, no hay más que hablar. Digo yo. Pues es muy importante hacer un esfuerzo también de comprensión y de explicación de cómo funciona este fraude, porque es complicado. Al final se aprovechan precisamente de que son estructuras muy sofisticadas que llevan a cabo prácticas que a la mayoría del español se le escapan. Pero vamos a hacer ese esfuerzo de explicación, a ver si nuestros oyentes lo entienden, que eso es de lo que se trata. Y yo creo que lo van a entender. A ver, el petróleo, España es un país importador de petróleo. Entonces, el petróleo entra a través de una compañía semipública, semiprivada, de mayor capital privado en fondos buitre. También la SEPI tiene participaciones en lo que es la antigua CHL, la compañía de hidrocarburos líquidos, me parece que era, ¿no? Ahora se llama Exolum. Es por donde entra. Exolum tiene sus depósitos pues en los grandes puertos comerciales, Cartagena, Algeciras. Bien. ¿Cómo opera? Esto opera de la siguiente manera. Exolum le pasa el petróleo a un mayorista. Por ejemplo, Villafuel. Para ser mayorista tienes que tener unos requisitos muy serios. Tienes que tener un capital social de 3 millones de euros, que Villafuel no lo tenía. Tienes que tener personal experto en el sector de los hidrocarburos, que Villafuel no los tenía porque falsificó los currículos. Tienes que tener una serie de exigencias, tanto técnicas como económicas, que en el caso de Villafuel no se tenían, pero daba igual porque Villafuel era una licencia del PSOE que dio Teresa Rivera, ¿no? En colaboración con Reyes Maroto, porque aquí, y luego también con Nadia Calviño, porque ahí estaban las tres gracias metidas hasta las trancas, ¿no? Por lo tanto, Exolum le vende el petróleo al mayorista. El mayorista se lo vende al minorista. El minorista es pues estas compañías como Have Got Time, la más famosa es la propietaria del chalet de Ábalos. Esto para que el juez Pedra vea de una vez el vínculo que hay entre el chalet y la trama de los hidrocarburos, porque no se ha enterado, bueno, no se quiere enterar. Bien, y el minorista vende Have Got Time, que defraudó 67 millones de euros, se dice pronto. El chalet de Ábalos era 1 millón, pero vamos, aquí estamos hablando de cantidades ingentes. Además, estando la cuestión judicializada, eso es lo más grave de todo, ¿no? Have Got Time, el chalet de Ábalos y sus queridas, le vende el combustible, el petróleo, la gasolina, se lo vende a la estación de servicio, ¿vale? Entonces va pasando por 4 niveles distintos. ¿Cómo se produce el fraude del IVA? Muy sencillo. La estación de servicio le paga al minorista, lógicamente, ese petróleo, esa gasolina o diésel, con el IVA, que no sé si es el 21%, ahora no sé en cuánto está. ¿Y qué es lo que hace? O sea, lo que tiene que hacer Have Got Time, el minorista, es liquidar ese IVA con la agencia tributaria en las declaraciones semestrales. Tiene que liquidar ese IVA. Porque es un IVA que ha ingresado y es un IVA que no es suyo, sino que tiene que liquidar. Esto también es para que veamos hasta qué punto hay que reformar el sistema del IVA, porque el sistema del IVA también es para amparar la corrupción del PSOE, ¿no? Pero Have Got Time y las minoristas nunca liquidan ese IVA, ni lo declaran en algunos casos.
Es decir, ¿qué significa eso? Que si, por ejemplo, como en el caso de Hard Time, han ingresado 67 millones de euros, que no es suyo, sino que es un pago, vamos a decir, que anticipa la estación de servicio, es decir, el gasolinero, pues eso lo tiene que ingresar Hard Time en la agencia tributaria. Pues está durante Hard Time, creo que era durante 1 año y medio, con ese dinero, ¿a qué se dedica Hard Time? A recibir facturas de asesoramientos, de comisiones, de reparaciones, de reformas, de yates de lujo, de motos acuáticas, de coches de lujo, de patrocinios deportivos, de todo tipo de facturas, con lo cual esos 67 millones salen. Y ahí es donde está la cuestión. Es decir, que los minoristas, que es decir, que son los que venden el combustible a la gasolinera, pues nunca liquidan el IVA con la agencia tributaria. Esa es la realidad. Ahí se produce el fraude. Por eso la locura que tienen pues Aldama y ¿cómo se llama? Rivas, el socio de Aldama, por conseguir una licencia de mayorista, porque es la que le permite luego operar de esta manera. Primero tenían Villafuel, luego consiguieron, primero tenían Gaslow. Cuando se quemó Gaslow, pues fueron a por Villafuel, porque además coincide, porque Gaslow entra en concurso de acreedores en julio de 2023 y la licencia de Villafuel se la dan en septiembre del año 23. O sea, van concatenadas, ¿no? Y en medio intentaron comprar Metaway. Lo que pasa es que entre ellas las tramas pues se hacen trampas y porque estamos hablando de ladronazos, ¿no? Entonces Metaway al final no la consiguieron y consiguieron la licencia de Villafuel. Metaway es la que está ahora mismo, creo que en el número 2 de morosos. Lo que pasa es que ahora mismo nos hablan de morosos, que si Bertín Osborne, que si La Pantoja, que si la Lola Flores, con 1 millón de euros, pero vamos a ver, Metaway debe 200 millones de euros, pero los medios de comunicación que le hacen el juego, el caldo gordo, a la agencia tributaria dicen, no, es que, yo qué sé, Arda Turán, ese medio turco del Atleti, pues que debe 1 millón de euros. Digo, pero vamos a ver, o sea, ¿por qué no se centran en los hidrocarburos y sobre todo en este tipo de prácticas, ¿no? ¿Cómo se soluciona este problema, por ejemplo, en Italia? Muy sencillo, muy sencillo. En Italia se ha solucionado de la siguiente manera, porque a España vinieron las tramas italianas. En España se han venido todas las tramas de toda Europa. Toda la escoria del hidrocarburo se ha venido a España. Pues el gobierno de Meloni, para solventar esta situación, obligaba a adelantar a la primera compañía que está en el primer nivel, que es CHL, esta compañía que pertenece a los fondos buitre y a la SEPI, adelantar el IVA. Es decir, si tú quieres, el mayorista saca petróleo de Exolum, lo paga con el IVA. Por lo tanto, el IVA ya está anticipado y el IVA ya se ingresa en Hacienda y lo único lo vas a recuperar en el futuro. Pero aquí no, aquí se produce un proceso que ha estado absolutamente amparado por María Jesús Montero, que consiste en que los minoristas no ingresaban el IVA, pero es que ni un solo euro. Estamos hablando a lo mejor de 30, 40 compañías y claro, a ti, por ejemplo, si eres un autónomo y quieres meter un taxi del viernes por la noche, pues te dice el inspector de Hacienda que no. Y en este caso es que parece, y yo estoy convencido, que ha habido una protección política, porque esa es una de las líneas de financiación del PSOE, que es quien manda históricamente en la agencia tributaria. No sé si lo he explicado, Ernesto. Yo creo que muy bien, sí, sí. De todas maneras, aquí también hay algunas cosas interesantes. Vamos a verlo. Quienes están, a su vez, antes hablabas de Europa, también metiendo mano en esta cuestión para sacar provecho de la corrupción ajena. Claro, alguno dirá, pues hacen bien. Aprovechando que el PSOE pasa por Valladolid, Gibraltar saca tajada del fraude de los hidrocarburos y dispara sus ventas a España. Esto es de Teleogitiv, ¿no? Bueno. Sí, ahí viene la fuente de la información. Bueno, aquí viene la extraña visita de José Ábalos a Gibraltar tras su cese como ministro. ¿Para qué iría? Sí, supongamos.
10 tramas de hidrocarburos investigadas en la última década en la Audiencia Nacional, investigadas. Lo que decíamos antes, ¿algo se ha hecho? Pues a la vista no. A la vista no. O sea, están... No sé, es posible que todas las instancias de los poderes del Estado estén tan pringados y tan... En fin, porque las conclusiones de la UCO son evidentes. En la última década se han detectado numerosas organizaciones criminales especializadas en operar en el sector de los hidrocarburos, dando lugar a la apertura de varios procedimientos. Un total de 10 procedimientos por la UCO. Es que el Ministerio de Teresa Rivera otorgó múltiples licencias de hidrocarburos ilegales según la Guardia Civil por no disponer de capital social mínimo. Esto es prevaricación cuando menos, bueno, prevaricación como mínimo, si no es más. Yo no soy abogado, ¿eh? O sea, insisto que yo de técnica jurídica no entiendo nada, pero, en fin, tengo sentido común, me parece. Los testaferros de las tramas de hidrocarburos en España y Portugal son los mismos. Están España, Portugal, pringaos, y también está, vamos a ver, en la página 20, bueno, Suiza, Portugal, Luxemburgo, bueno, en fin, con bienes alzados, ¿no? Explicas tú en el informe. Sí, los bienes se están llevando a sociedades portuguesas, curiosamente domiciliadas en Elvas, donde está el hermanísimo, y por otra parte también a estructuras fiduciarias en Suiza y en Luxemburgo. En concreto, en una de Suiza, el testaferro es un antiguo secuestrador de un niño pues, de 8 años. O sea, imagínate el AMPA con el que se mueve el Partido Socialista, pero siempre ha sido así, es un partido de asesinos, un partido criminal, corrupto, y entonces pues están los pelos bajo fondos. Entonces han creado un entramado de estructuras fiduciarias encubriendo el verdadero dueño y con testaferros de allí que son, pues eso, pues secuestradores de niños, ¿sí? Te puedes imaginar. Además es que eso viene en el informe de la UCO, o sea, realmente es para tirarse los pelos, pero bueno, es el PSOE en su estado puro, ¿no? Sí, está evidentísimo, vamos. Sigamos un poco, pues ya viendo esta cuestión porque se las trae, ¿no? Dice los hermanos Corbillo. ¿Quiénes son los hermanos Corbillo? Porque estos hermanos Corbillo, muy relacionados con el círculo de Pedro Sánchez, como dice aquí, son los ejes de estas tramas. Por cierto, las tramas. ¿De dónde viene exactamente el petróleo? ¿Viene de Venezuela? Tú mencionas República, como siempre, República Dominicana aparece en todo. O sea, los múltiples vuelos que ha hecho el avión este famoso de Sánchez, no me acuerdo cómo se llama, a República Dominicana, pues, realmente hace sospechar que tanto vuelo es que hay algo, ¿no? Digo yo. Begoña, su esposa y tal, que la cantidad de... En fin, bueno, aunque eso va aparte, vamos a separar piezas, como dicen los jueces. Yo creo que lo de Begoña está relacionado o no, porque hay otro tema relacionado con Marruecos que tiene tela también, que habrá que verlo. En fin, que se está tapando, pero bueno, no sé por qué. Bueno, los hermanos Corbillo. ¿Quiénes son los hermanos Corbillo? Bueno, los hermanos Corbillo, Rubén Corbillo, que fue chofer de Pedro Sánchez mira, ahí viene el tuit muy famoso. Hay un tuit de Rubén Corbillo que localicé y dice... siempre me decían que no es el momento, pues se equivocaban, sí lo es y lo voy a aprovechar. Por mí y por vosotros, vota Pedro Sánchez. Y es el que le paseaba por Andalucía. Corbillo es el Koldo de Andalucía. Es decir, aquí en los últimos informes de la UCO contra Santos Cerdán se muestra que hay dos tramas. Una, el norte de España, que manda Santos Cerdán con el cupo vasco, el cupo navarro, con obras en el norte de España y luego está el Koldo o el Santos Cerdán del sur de España, que es Corbillo, el chofer de Pedro Sánchez y su hermano Rubén, porque son dos hermanos. Está el comercial, que es el chofer, y luego está el que lleva las sociedades, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo están totalmente entrelazadas, que era una sociedad que se llama Corbillo Energy, que entra como accionista de Fertinvest y de MTM 180. MTM 180 es la empresa holding de
es como la de la Navarra esta en la que estaba metido Santos Cerdán. Ahora no recuerdo el nombre. Pues MTM 180 es lo mismo, pero donde están metidos los Corbillo. De tal manera que ellos cobran, porque son accionistas de esa sociedad, donde llegan todas las comisiones, ¿no? Entonces, este personaje es, por otra parte, ya reconocido el hombre de Ábalos en el sur de España. Y luego también, se habla también de Testaferro, también debía hacer las mismas funciones que Koldo, porque el propio PSOE de Córdoba le acusaba de suministrarle prostitutas a Ábalos, ¿no? Él en una entrevista que precisamente le hizo Javier Negre en Informa Radio dice que, bueno, que eso son habladurías del propio PSOE, pero bueno, ya se ve que ya en el PSOE se oían campanas, ¿no? Este tío, Cristian Corbillo, era el Santos Cerdán de Andalucía. Lo que pasa es que no sé por qué no le han llamado ni a declarar. Es el que daba el ok a la compra, por ejemplo, del chalet de Ábalos. Esto es muy interesante. Aldama tenía constantes conversaciones con él. Y luego coinciden varios alojamientos con Ábalos en Andalucía, con Koldo, en sus orgías, en sus juergas. Y luego también esta sociedad que pertenece a los hermanos Corbillo está muy entrelazada también con las empresas minoristas, que estamos hablando de esa línea de fraude en las tramas de los hidrocarburos. De hecho, facturaban cientos de miles de euros a, por ejemplo, Salamanca Food Center y otro tipo de compañías, ¿no? Por lo tanto, pues es una estructura que está por desmantelar judicialmente. Lo que pasa es que, la Fiscalía y el juez Pedraz ya sabemos de qué palo cojean y han creado ahí una especie de cortafuegos en torno primero a Ábalos y luego a Cerdán y no quieren que se propague. Pero claro, o sea, es que hay un informe de la UCO que es sobre los hermanos Corbillo. Y luego, como estamos viendo ahora mismo, ellos también adquieren muchas propiedades en Sotogrande, alrededor de Gibraltar, y también son propietarios los hermanos Corbillo de las sociedades portuguesas donde se están alzando los bienes. Y también son propietarios de un chalet en La Moraleja por valor de 2 millones de euros, donde en una de las conversaciones captadas por la UCO, la secretaria de Víctor Aldama pregunta, dice, oye, ¿quién tiene que pagar un determinado impuesto de ese chalet? Y dice Aldama, de eso se encargan los Corbillo. Y también ellos utilizan una jerga, entre ellas, por ejemplo, es llevar las escrituras y llevar la pasta. Pues hay varias conversaciones que le piden a Víctor Aldama donde dice, mañana me voy a Córdoba a llevarle las escrituras a Cristian Corbillo. Es decir, a llevarle la pasta. Incluso, esto es muy interesante, en el último informe de la UCO sobre Santos Cerdán, el nombre de Corbillo aparece con múltiples referencias donde se habla de una guerra abierta entre la trama de Santos Cerdán y la trama de Corbillo. De hecho, Santos Cerdán dice, Corbillo nos está jodiendo el negocio en el sur de España. ¿Qué significa eso? Pues que igual que Pepiño Blanco metía su cuchara, y así ha quedado acreditado, y otro que va a irte a pa'lante, los Corbillo también. Lo que pasa es que el juez Pedraz no va a hacer nada. El juez Pedraz lo que ha intentado es que todo prescriba con secretos de sumario y ya sabemos que las causas, si no hay actuaciones, acaban prescribiendo o caducando, como se diga. Lo que pasa, claro, es un clamor porque el apellido Corbillo tiene cientos de referencias en informes de la UCO. Y mira, ahí, por ejemplo, en esa pantalla se ve cómo Corbillo Energy, que es una sociedad de Rubén Corbillo, ahí se ve un poco, se intuye, adquiere acciones el 12 de mayo del año 2022 de MTM 180 de Víctor Aldama. MTM 180 es la cabecera de toda la estructura de corrupción que gestionaba Víctor Aldama, y la que luego repartía y vendía los activos pues a Atmósfera Audaz y otra serie de sociedades que tenían en Portugal, además con los mismos testaferros que tenían en España. O sea, todo esto es un entramado societario un poquito complicado, yo no entiendo, pero lo manejan al dedillo y con eso pues nos han defraudado, yo en torno calculo que unos redondeando 10.000 millones de euros, más o menos. Mira, ahí, por ejemplo, se reconoce por parte de Aldama a la entidad BBVA, que esa es otra, el papel de los bancos. Los bancos han estado blanqueando dinero, lo que pasa en los bancos nadie se mete con ellos. Entonces, fíjate que dice ahí, es importante la catalogación de MTM como sociedad patrimonial. Es decir, ¿qué es? Es una holding, es decir, es donde llega todo el dinero
y luego se reparte. ¿Y a quién se reparte? Pues a los Corbillo, y los Corbillo, que son, yo creo, los testaferros de Pedro Sánchez, y de Ábalos, pues se reparten y en el PSOE, naturalmente. Entonces, claro, MTM es la cabecera de toda la corrupción sistémica, y es curioso porque en la época del COVID o antes fue investigada por la agencia tributaria, pero la agencia tributaria no hizo nada. La ha dejado operar, la podía haber de alguna forma trabado o puesta o disuelto como asociación ilícita, pero la agencia tributaria lo que permite es ese tipo de fraudes, ¿no? Sí. Y bueno, aquí viene, por ejemplo, pruebas que implican a Cristian Corbillo en la trama de mascarillas, que está entrelazada con la trama de los hidrocarburos. O sea, estos le han pegado a todo, ¿eh? Joder. Sí, a todo, a los medicamentos también, a todo, a todo. Sí, estos han robado. Es el problema, que la saturación de la corrupción ha sido total, entonces ya ha saltado por los aires todo. Ya esto, no, hay que crear nuevas estructuras. Es que no sé, es que da risa. Ahora, es que mira, ahí en ese listado son todos los que se han cobrado de la trama de las mascarillas. Y ves que ahí que está señalado Cristian con 100.000 euros. Entonces la cuestión es por qué no se le ha llamado a declarar a Cristian Corbillo. Esa es la gran cuestión, ¿no? Porque Cristian Corbillo hizo de intermediario también, aportando información sobre los trajes EPI y sobre las certificaciones de calidad de las mascarillas. O sea, es una pieza clave. Y yo creo que repito, Cristian Corbillo, para mi juicio, es el Santos Cerdán del sur de España, de Andalucía. Interesantísimo. Si no fuera penoso, en fin, pero es interesantísimo. Bueno, pasemos un poco a los beneficiarios de todo esto. Vamos a ver. Aquí. No, estoy buscando el chalet de Ábalos. Sí, bueno, por ahí está el chalet de Ábalos, sí. Sí. Aldama regaló a Rubén Corbillo, el hermano del chofer de Sánchez Castejón, un Volkswagen Touareg de lujo por medio de la sociedad mercantil Corbillo, vinculada a la trama de los hidrocarburos Villafuel. O sea, Aldama está colaborando con la justicia, pero aquí tienen que colaborar algunos más. Y claro, ¿con qué justicia? Ahí está el tema. En fin, es que es para abrirse las venas, ¿eh? Es para abrirse las venas. Bueno, y aquí más adelante para Jessica, en fin, esto es una cosa compleja. Vamos al juez Perdaz, porque yo creo que merece la pena despejar las dudas sobre este personaje. Mira, hay una cosa muy interesante que lo has pasado, que está también vinculada la trama con sociedades que aparecen en los Panama Papers, los papeles del Panamá. Eso es un entramado de sociedades que están en paraísos fiscales, entre ellos Panamá. Entonces, el chalet de Villaparra, donde estuvo en el 2020 Ábalos con su familia, el propietario es una sociedad identificada en los papeles del Panamá. Lo digo para que veamos hasta qué punto está interrelacionada con la delincuencia internacional. Tremendo. Bueno, hablando de delincuencia internacional, ¿qué tiene que ver Zapatero con todas estas cosas? Y yo creo que mucho. Pero bueno, y digo porque deduzco, es una inferencia, que tiene que ver mucho, porque vamos, está en la cabeza del Grupo Puebla, antes fueron Sao Paulo, que ya sabemos que ahí están todos los narcoestados, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, en fin, esto es una inferencia, lógicamente. Bueno, pasamos a la página 122, Pedraz implicado. A ver, página 122. Porque merece la pena dejar al descubierto por qué el juez Pedraz no cumple su función. Es que un juez es un funcionario público y como tal debe cumplir su función. Si hay indicios como estos tan graves, un juez tiene que meterse a fondo en el tema. O sea, como hay otros jueces que están, bueno, más o menos, yo creo que hasta este momento, el juez Peinado, por ejemplo, pues que, en fin, hace relativamente su labor. Yo no creo que, en fin, al menos quiere salvar su situación
profesional para que se vea que no omite ningún tipo de obligación obligada por su función, que en este caso es ser juez. Ha mantenido el secreto del sumario del caso de los hidrocarburos de Glasgow desde el mes que fue cesado Ábalos hasta el 2024, prestando así un gran servicio a las tramas de corrupción. Es que esto, evidentemente, para que tú escribas esto, que eres abogado y economista, tiene que estar esto muy contrastado. Totalmente. Sí, sí, eso aparece en los informes del amisador concursal de Glasgow y de Have Got Time. Aparece precisamente esta cuestión de que está en secreto sumario, no se hace ninguna actuación seria y además, es más, el juez Pedra permite que vaya de alguna manera, ahí viene, ¿no? Dice, con fecha 27 de julio del año 2020, el juez central de instrucción número 5, que es Pedraz, admite una querella criminal por delitos contra la agencia pública, organización criminal y blanqueo de capitales frente a Glasgow por el fraude del IVA de 77 millones en el 2020. En el 2020. Primer dato interesante, que es que esta querella la interpone la Fiscalía a los pocos días de haber cesado a Ábalos. ¿Por qué no lo ha hecho antes? Esa es la cuestión. Porque aquí hay un tracto sucesivo, es decir, primero Sánchez echa a Ábalos y después pues se dedica a investigar la justicia. No, la justicia debía tener sus propios tiempos, porque esta sociedad ya ha defraudado en el año 2020 77 millones de euros. Pero a lo que voy, se judicializa desde el 2021 hasta el 2024, 3 años y medio, se pone en secreto de sumario para que nadie sepa nada y en ese preciso momento Glasgow, a través de Have Got Time, empieza a defraudar decenas de millones de euros. Have Got Time, la propiedad del chalet de Ábalos y minorista de Glasgow. Es decir, esto es muy, muy interesante. Esto es como, por ejemplo, si se judicializara, yo qué sé, la investigación de un crimen, de un asesino, imaginemos, o un etarra, lo está investigando, esto es para que lo entiendan los oyentes mejor, y está investigando a un etarra y, bueno, pues le tiene vigilancia policial y tal, y durante 3 años y medio el etarra, que está de alguna manera intervenido por la justicia, sigue asesinando a personas. Digo, bueno, es que realmente, vamos a ver, esto no puede ser. O sea, un asunto cuando se judicializa se presupone que el delito cesa y pasa a una fase de investigación, de instrucción, de análisis, pero lo que no puede servir la justicia es, bajo el amparo de un secreto de sumario, para que nadie haga nada ni pregunte nada, el juez Pedra no hace prácticamente ninguna actuación salvo irse a tomarse copas al bar como borrachín, porque es un borrachín, se va al bar a tomar copas, instruye desde allí, se ha reunido con los abogados, entre ellos el ex juez Bermúdez, que es el abogado de uno de los encausados, pues durante esos 3 años y medio, la trama, pero vamos, a toda máquina, a toda pastilla, decenas de millones de euros, hasta llegar a un total de 67 millones de euros que defraudó Have Got Time. Entonces, claro, todo esto al final lo que nos hace comprender, porque ese es el drama de nuestra nación, es que el Estado en determinadas estructuras ya es simplemente un aparato de corrupción, ¿no? Entonces, bueno, donde los jueces y los policías, en vez de cumplir su función, pues son los garantes. Esto es como en el Chicago años 20, donde jueces y policías pues eran los que protegían, pues yo qué sé, la venta del alcohol y de la droga y de la prostitución. Entonces, esa es la realidad de España. O sea, aquí esto es para que cuando nos oiga, si nos oye algún analista extranjero, nos ponga en la última cola de los países corruptos, porque es que no hay otra explicación posible. Aparte, como digo, hablo también otra referencia sobre el juez Pedraz, de cómo obstaculiza las investigaciones y de cómo niega la realidad, como el hecho de que Ábalos está metido en las tramas de los hidrocarburos. Es que eso me parece vergonzoso, que diga que no y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dé la razón. O sea, ahí tenemos un problema de orden público y yo espero que algún día esos jueces los encierren con Cerdán, porque es el sitio donde tienen que entrar tanto él como los jueces de la Sala de lo Penal
que han avalado su bloqueo de investigación. O sea, lo que tiene que hacer es, vamos a ver, como Ábalos sigue siendo aforado, a diferencia de Santos Cerdán, dale traslado al Tribunal Supremo para que el juez, que no se llama Puente, investigue como es debido, porque eso es lo que nosotros esperamos como españoles, como justiciables, porque todo este chiringuito lo pagamos los españoles. No hagas como una especie de obstáculo a la acción de la justicia. Pedraza está obstruyendo la justicia, absolutamente. Bueno, la lleva desde que está ahí colocado a dedo por el Partido Socialista y sus actuaciones son siempre al servicio, bueno, y también a veces del PP, dicen algunos, eso ya no lo sé tanto, pero el PSOE es que canta la traviata, es un sujeto, mira, solamente hay que verle cuando se interroga al Dama, a Claudio Rivas, a la Carmen Pano. O sea, la actitud del juez Pedraz es una actitud absolutamente desconectada con la realidad de lo que se está investigando. Si pudiera, se fumaba un cigarro ahí mismo, o se tomaba una copa, le da absolutamente igual. Lo único que alguien le pasa una lista y le han dicho, oye, vamos a investigar a los testaferros. Los testaferros son matados, son yonkis, son chicos sin oficio ni beneficio. Bueno, vamos a investigar esto, pero si es que esos no tienen ni idea, ¿sabes? Te has quedado en los niveles inferiores, tienes que ir a la cúpula. La cúpula, al menos que se sepa, es Ábalos y de ahí para arriba, ¿no? Pues oye, dale traslado al Tribunal Supremo. Pues no, pues no. Es verdaderamente... Por eso yo siempre abogo que es necesaria una macrocausa, porque solamente con jueces independientes, serios y profesionales y honrados, no como los de la Audiencia Nacional, se podrá saber realmente lo que ha pasado ahí. Y lógicamente hay que disolver la Audiencia Nacional porque es un tribunal absolutamente inútil y ya está, y hablando claro, y la gente pues que piense lo que quiera, ¿sabes? Pero ya está bien de que nos roben a los españoles y encima tengamos que decir que vaya justicia tenemos. A mí me parece muy bien que se manifiesten, pero espero que de la Audiencia Nacional fiscales y jueces poquitos, ¿sabes? Porque ahí está la corrupción sistémica del PSOE. Yo como ciudadano tengo que agradecerte profundamente, con todo corazón, lo que estás haciendo, lo que has hecho, el informe, el trabajo que has desarrollado, que es un trabajo de chinos, para casar todas esas piezas. Y yo creo que has hecho una labor a tu nación, a tu patria, que es la mía. Para algunos no es su patria, pues oye, que se vayan, son libres para irse a otro sitio. Si están tan... Se vayan a robar a otro sitio, ese es el tema, vete a robar a otro sitio. Claro. No. Y lo que no es de recibo que tengamos un gobierno de esta calaña. Insisto, yo he sido socialista, señor Sánchez, que lo sepa usted, en el peor de los sitios, perseguido por ETA. Y mi servicio que yo he hecho a unos ideales que yo creía que eran nobles es detestable, es asqueroso y es, en fin, me sale la cólera y la ira porque no hay quien lo aguante. Usted se tiene que ir a la cárcel, no dimita, no, usted siga y desarrollemos todo el proceso judicial que tenemos que desarrollar para demostrar más cosas que haya que demostrar, para que usted, como primer responsable de lo que está sucediendo en su entorno, responda ante la justicia. Antes de que de la justicia se desbarate por todos los sumideros con la ley que tiene usted para intentar cambiar a los jueces y elegirlos casi a dedo. Usted es un impresentable. Lo digo desde este canal y lo diré por tierra, mar y aire. Y lo digo porque yo me he jugado me he jugado mi dignidad y la nobleza que tengo por lo que me enseñó mi padre, de cómo tenía que ser los comportamientos humanos, hasta que me di cuenta que eso es un saco de basura, ese partido. Hasta que no desaparezca ese partido, no hay posibilidad de regenerar este país y habrá que seguirlo con otros, porque no si solo hubiera uno. Es decir, el sistema democrático español se ha ido por el agujero del váter a lo más profundo del cenagal. Da asco. Pues muchas gracias, Guillermo. Gracias a ti, Ernesto. Eres ejemplar, deberías estar en un pedestal porque tu lucha es una lucha que todos los españoles deberíamos apoyar y respaldar. Pero claro, como llevamos años con un sistema educativo nefasto,
con unas políticas que son un basurero que no generan ningún tipo de testimonio de nobleza, lealtad a tu país, de respeto a los ciudadanos, ni nada. Es que no hay nada que se mantenga en esta situación. Es imposible. Es imposible sacar adelante esto. Es imposible. O regeneramos el país o nos vamos todos a tomar por el culo, hablando en plata. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Ernesto. Un fuerte abrazo a ti y a todos tus oyentes. Gracias.